Vayamos pues al factor número 3. El cristianismo devino en gran parte una religión gentil, no judía, sino más que judía. ¿A qué se refiere Edwin de Cook con este factor? Él lo expresa o lo explica así. El tercer factor que promocionó el surgimiento del papado fue una distanciación siempre creciente entre el judaísmo y el cristianismo. Desde el principio la relación había sido una incómoda. El Salvador y sus apóstoles, siendo judíos, rechazaron los elementos antibíblicos en el judaísmo de su tiempo. Además, los cristianos creyeron que el Mesías había venido como Jesús de Nazaret, quien era también el Hijo de Dios. Esto implicaba el final de todo el sistema sacrificial centrado en el templo en Jerusalén, al que había dado cumplimiento Cristo ofreciéndose a sí mismo en la cruz. Antes del año 70 después de Cristo, miles de judíos se hicieron cristianos, quizás no menos de 70 o 90 mil tan solo en Judea. Sin embargo, la mayor parte de los escribas y fariseos y la población general en Judea rechazaron estas ideas nuevas. Luego los apóstoles fueron más lejos y enseñaron que el Señor no podía obrar más por la nación judía porque se había negado a aceptar al Salvador. Ellos tenían una idea aún más revolucionaria: la admisión a gran escala de los no judíos, gentiles, como iguales en el Evangelio, y que estos ya no necesitaban de la circuncisión o de otros ritos especiales que marcaran a una persona como hebrea. Leímos de Cristo y Anticristo en la profecía y la historia de Edwin de Cook, página 194. Continúa diciendo este autor: si la mayoría de los descendientes literales de Abraham hubiera aceptado el cristianismo, la nación judía habría permanecido intacta. El sistema sacrificial habría desaparecido naturalmente después de ser cumplido en Cristo, aunque otros elementos podrían haberse conservado. Una conversión general de la nación judía habría traído a la existencia la historia que nunca fue. El misterio de la iniquidad no habría inducido a tantos cristianos a apostatar de la Biblia y de su religión. En vez de ello, el Mesías se habría sentado en su trono en Jerusalén y su pueblo fiel al final habría traído a todo el mundo bajo su dominio. Esto, sin embargo, no es lo que ocurrió. En el esquema alternativo de los eventos, no Jerusalén, sino Roma, se volvió el centro principal para el cristianismo occidental. Desafortunadamente, también fue el centro del paganismo imperial. En palabras del doctor Antolín Díez Trejil, Roma recoge todo aquello del papado que dará consistencia a la consolidación de un imperio. Su legado no surge como una casualidad. Sufrió la influencia tanto de Babilonia y Egipto como de Persia y en especial del helenismo griego, que había sabido fundir en una sola cultura todo lo que consideraron aprovechable para la proyección de la idea ecuménica. Los cultos orientales fueron adicionándose en Roma merced a los contactos comerciales, culturales y militares. Leímos del sentido de la historia y la palabra profética de Antolín Díez Trejil, volumen 1, página 66. En Italia, los cristianos pronto se convirtieron en una iglesia predominantemente gentil, no judía, más propensa a las influencias paganas y al nacionalismo romano que los creyentes de Oriente. Cristo y Anticristo en la profecía, página 195. Como judíos, los apóstoles nunca entraron en compromisos con el paganismo de los griegos y los romanos, o ni siquiera con su cultura en cuanto ésta tenía asociaciones idólatras. Mismo libro, página 195. Con esto en mente, amigos y hermanos, se comprende mejor cómo la ciudad de Roma
con su distanciamiento cultural y religioso de Jerusalén, donde había iniciado el cristianismo, viene a ser el lugar propicio para el surgimiento, establecimiento, desarrollo y crecimiento rápido del cuerno pequeño. Todo el trasfondo cultural, político y religioso le era propicio a este sistema que luego se implanta hasta crecer mucho. Por otro lado, volviendo al factor de la iglesia cristiana compuesta más por gentiles que por judíos, en Historia de la Iglesia, por José Uriel Patiño F., tomo 1, se dice: el cordón umbilical que ligaba al cristianismo en Palestina se había roto, o con Palestina se había roto, porque con la guerra de Jerusalén la iglesia se fue a otras regiones más allá del Jordán. Historia de la Iglesia, comunidad e institución protagonista de la historia, por José Uriel Patiño, página 68. Y en relación a la fuerza que fue adquiriendo en Roma, William Walker dice: situada en la capital del imperio, desarrolló pronto una conciencia de fuerza y autoridad, acrecentada sin duda por el hecho de que hacia el año 100 era, según parece, la congregación más numerosa de la cristiandad. Historia de la Iglesia Cristiana, William Walker, página 63. Y en cuanto al factor que nos ocupa, Kenneth Scott aporta que el cristianismo pronto salió de la comunidad judaica y dejó de ser predominantemente judaico. Aún en la fecha cuando Pablo escribió su carta a la iglesia de Roma, o sea, una generación o menos después de la resurrección, aquella iglesia ya se componía predominantemente de gentiles. Este hecho en sí mismo era muy significativo. El cristianismo había dejado de ser una secta judaica y aun cuando todavía tenía raíces en el judaísmo, ya era claramente nuevo y diferente de aquella fe. De tal manera que, como se expresa en Manual de Historia de la Iglesia por Antonio Troyo C., poco a poco se fue operando una separación entre la nueva iglesia y la sinagoga. La fe en Cristo como Mesías y el culto particular de los cristianos había comenzado a separar la una de la otra. Según Manual de Historia de la Iglesia por Antonio Troyo C., página 15. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo en lo que al tercer factor se refiere es que el hecho de que el cristianismo se compuso originalmente más de gentiles que de judíos y que ese grupo en su mayoría gentil fue creciendo cada vez más y que con el pasar del tiempo donde más se dio ese crecimiento fue en Roma, tal situación fue entonces muy favorable para el papado en lo que respecta a su establecimiento en esa ciudad. Y si a esto se le añade la tradición católico-romana de que Pedro fue el primer papa y que lo fue en Roma, el favorecimiento de esos elementos para el establecimiento del papado es entonces total. En palabras del autor católico Federico J. Knesch, en comentario de Historia Sagrada de Editorial Herder, en la página 956, leemos: como Pedro murió siendo obispo de Roma, el que le sucede en la silla episcopal de Roma es siempre el primer obispo, el pastor supremo de toda la iglesia, y por serlo se le llama papa, es decir, padre de la cristiandad. Bien, si Pedro fue el primer papa y en Roma, no lo tratamos en esta serie, sino en la serie en preparación. Pedro, el papa, la roca y la iglesia. Pero por todos es sabido que esa es la posición del catolicismo romano, como puede verse en cualquiera de los documentos de autores católicos que se refieren a ese tema. Por dar solo un ejemplo más, en la obra católica Compendio de Historia Universal de Ediciones Bruño se lee en la página 161. Su cabeza visible, San Pedro, fijó su sede en Antioquía primero y después en Roma. Por eso sus sucesores en dicha sede, a quienes denominaron papas o sumos pontífices, han heredado la primacía que Cristo dio a Simón Pedro y son, como él, los pastores supremos de la iglesia.
Y pasamos entonces al cuarto factor que favoreció el establecimiento del cuerno pequeño, o lo que es lo mismo, el sistema papal con su sede en Roma. ¿Cuál es el factor número 4, según de Cook? El que los romanos paganos cambiaron su calendario semanal. De Cook nos dirá al respecto lo siguiente. En el siglo II, los romanos paganos cambiaron su calendario semanal de 7 días. Hasta ese momento, su deidad solar tradicional, Apolo, no había sido el jefe de los dioses, Júpiter lo era. Por consiguiente, el segundo día de la semana había estado dedicado al sol. El primer día era el día de Saturno, pero ahora, debido al mitraísmo, el dios sol se había vuelto mucho más importante. Acto seguido, en un gesto drástico de reforma del calendario, los romanos pasaron el día del sol hacia la primera posición, llamándolo dies solis, día del sol, en inglés Sunday, domingo. Es una combinación de las palabras sun, sol, y day, día, o día del sol. Sigue diciendo de Cook, es así como el domingo llegó a la existencia con un nombre que ha retenido hasta el presente. Ha sido así en varios idiomas, como por ejemplo inglés, alemán y holandés, pero en idiomas de origen latino, como español o portugués, domingo proviene del latín dies dominicus, día del Señor, o sea, Señor Sol. ¿Y esto qué tiene que ver con el establecimiento y desarrollo del papado en Roma? Lo que menciona de Cook. ¿Cómo contribuye este cambio del calendario en Roma al establecimiento del papado? ¿Qué relación tiene? Bueno, antes de responder a eso, veamos algunas fuentes históricas y otros documentos que orientan respecto al cambio mencionado en el calendario romano en torno a la adoración al sol representado en Mitra. De Historia de las Religiones de Ceric Mayor leemos: de origen oriental es asimismo el culto del dios iranio Mitra, del que no se tienen noticias importantes en el mundo griego y helenístico romano hasta el siglo I después de Cristo, cuando irrumpe de forma imprevista con manifestaciones si no mistéricas, por lo menos iniciáticas. En el imperio se asoció con Sol y fue venerado como Sol Mitra. Leímos de Historia de las Religiones por G. Filoramo, página 110. Alfred Loisy, en Los Misterios Paganos y el Misterio Cristiano, dice en la página 127, el culto de Mitra conocía la semana con consagración de los 7 días a las 7 divinidades planetarias y santificación especial del primer día, el día del sol. Había también fiestas de estación, en especial la Navidad del Sol, en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre, y sin duda una fiesta importante hacia el equinoccio de la primavera, pues en esta época del año parece que tenían lugar comúnmente las iniciaciones. De Introducción a la Historia de las Religiones del doctor Antonio Bentué, se lee: Mitra ascendió al cielo como Sol Invictus, cuyo cenit precisamente coincide con la constelación de Tauro, y retomando un antiguo tema escatológico persa, al final de los tiempos, un nuevo toro sagrado aparecerá sobre la tierra. Mitra descenderá entonces nuevamente del cielo como mediador para sacrificarlo, y mezclando su sangre con vino, la dará a beber a los hombres en un banquete ritual, concediéndoles de esta manera la inmortalidad. Mitra será así el conductor o psicopompo divino de las almas hacia su morada definitiva en los campos elíseos, situado más allá de los planetas y de las estrellas fijas.
Mircea Eliade, en Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas, tomo 2, ofrece información más que valiosa en el tópico que nos ocupa. Él dice, Aureliano había comprendido la importancia de una teología de estructura solar monoteísta para asegurar la unidad del imperio. Fueron cuidadosamente eliminados los elementos sirios y el servicio se confió a los senadores romanos. Se fijó el aniversario del Deus Sol Invictus, el 25 de diciembre, día natalicio de todas las divinidades solares orientales. Esto está en Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas, tomo 2, página 477. Bien, es tiempo para mirar cómo propició toda esta situación el establecimiento y desarrollo del papado en Roma. Lo que hay aquí que propicia tal cosa es el hecho de que convergen algunos elementos en común entre el Imperio Romano y el papado, que cuando prácticamente llegan a fundirse en un mismo concepto, se ha montado la plataforma para el establecimiento del sistema papal. Los elementos son varios, pero en nuestro caso nos limitaremos al brevísimo análisis de uno de esos elementos, que como ya se mencionó, es la colocación del primer día de la semana como el día sagrado, dedicado al sol, al astro rey, quedando así fusionados el mitraísmo con el cristianismo romano. Por todos es sabido que el día sagrado, el día de reposo de la Iglesia Apostólica fue siempre el sábado, el séptimo día de la semana, tal y como se enseñó y practicó siempre en el pueblo de Israel, como enseña todo el Antiguo Testamento desde el Génesis. Pero a partir de este momento histórico al que nos hemos referido en las declaraciones anteriores, el cristianismo católico romano, que no debe confundirse con el cristianismo apostólico ni el de sus seguidores, se da la mano con el Estado romano en la elección del primer día de la semana como día del Señor, en sustitución del sábado, séptimo día de la semana como día del Señor, según Apocalipsis 1:10. ¿Por qué? El abrazar el catolicismo romano el domingo, primer día de la semana, como día sagrado en vez del sábado, propicia que el sistema papal se establezca y se desarrolle. Cualquiera puede verlo. Es que a partir de esa fusión de creencias entre el catolicismo romano y el mitraísmo, por medio de la observancia del domingo como día del Señor, el Papa estaba ahora en la misma onda, en el mismo canal que el Estado. Compartían ahora creencias fundamentales, adorando ambos, el Estado y el papado, al dios Mitra en su día. Los lazos con el imperio se habían lanzado y el abrazo conceptual habría de ser tan duradero que se prolonga hasta el fin del mundo en la controversia final entre el sello de Dios y la marca de la bestia, según Apocalipsis 13. Ahora bien, hay que decir aquí que el cambio de día del Señor del sábado al primer día de la semana, en armonía con el culto del mitraísmo, el culto al sol, no fue drástico, no fue de un momento a otro, instantáneo, no, sino que fue paulativo, poco a poco, aunque ese proceso tampoco duró mucho. Pero la historia de ese cambio no corresponde a nuestro estudio en esta sección, porque es toda una sección aparte en nuestro esquema de pistas identificatorias del anticristo. En otras palabras, el cambio del día de reposo del sábado al domingo es en sí mismo una pista que analizamos por aparte en esta misma serie. Allí daremos lo que consideramos que es sobrada evidencia histórica en cuanto a cómo se dio ese cambio documentada por autores tanto católicos como protestantes y seculares. Por ahora, lo que corresponde es captar que el tener ahora el mismo día como día sagrado abrió las puertas de par en par al imperio con el papado en una forma que condujo al segundo a un crecimiento más que impresionante, que como ya mencionamos, veremos en su momento al analizar esa pista identificatoria del anticristo en sí misma.
Por ahora nos corresponde mirar el quinto y último factor mencionado que propició el surgimiento, establecimiento y desarrollo del culto pequeño o sistema papal en Roma. Eso lo miraremos en la próxima sección.